Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Estamos de regreso ahora en la emisión número 16, es decir, es una semana par, de manera que nos toca comentar acerca de lo que ocurre en estas visiones de largo aliento, estos experimentos que estoy pensando y que platico con usted, en la expectativa de que pues le llamen la atención y de recibir alguna retroalimentación acerca de estas ideas para irlas perfeccionando. Recuerde usted, yo soy Macario Esquetino y puede encontrarme en Macario MX, en Twitter, @Macario MX. La página electrónica es www.macario.mx y el correo electrónico macario@macario.mx. Semana 16, emisión 16, y pues queremos platicar acerca de lo que está pasando en estas intento de interpretar al mundo alrededor de los ciclos que se forman en nuestra manera de tomar decisiones. Como usted recuerda, hay dos sistemas de toma de decisiones que tenemos los seres humanos. El sistema 1, este sistema intuitivo, rápido, emocional, que utilizamos con mucha frecuencia, y el que llamamos sistema 2, este sistema reflexivo, racional, lento, costoso, hay que pensar pues, que cuesta trabajo utilizar precisamente por eso. Tratamos los seres humanos de mantenernos en el sistema 1, en particular cuando el entorno nos lo exige. Por ejemplo, cuando hay amenazas que nos obligan a pensar rápido, nos vamos al sistema 1. Cuando hay excesos de información que pues nos impiden procesar y por lo tanto pensar. Y cuando tenemos este fenómeno de disonancia cognitiva, es decir, lo que entendíamos ya no nos sirve para la realidad. Hay alguna discrepancia entre nuestro modelo de la realidad y la realidad misma, y ya no vale la pena pensar. Entonces tomamos decisiones emocionales usando el sistema 1. Comentábamos que estos ciclos ocurren más o menos alrededor de cambios comunicacionales que preparan el terreno para cuando llega este momento de disonancia cognitiva, este momento de sorpresa, en donde nos damos cuenta que lo que entendíamos ya no nos sirve, y entonces entramos en el sistema 1 y entramos de manera colectiva. Y tardamos un buen rato en lograr dominar este ánimo emocional y empezar a pensar, y entramos entonces al sistema 2. Este sistema 2 es el que nos permite construir sociedades más pacíficas, más constructivas, valga la redundancia, más prósperas, en las cuales pues evidentemente aparecen nuevas tecnologías, incluyendo nuevas tecnologías de comunicación, y entonces cuando viene la sorpresa, pues otra vez al sistema 1. Y comentábamos que estos ciclos, pues más o menos podemos ubicarlos desde hace 50,000 años. Sin embargo, pues mientras más atrás en el tiempo, más especulativa es nuestra interpretación. Simplemente no se puede tener información suficiente de lo que ocurría entonces como para poder definir con claridad estos fenómenos. Eso lo podemos hacer mucho mejor desde hace 6,000 años, es decir, desde aquel cambio climático en el cual el Sahara se volvió un desierto absoluto, pero no solo el Sahara, también hubo un proceso de calentamiento y sobre todo de resequedad, digámoslo así, de sequía en Medio Oriente, que hace que se agrupen las poblaciones alrededor de los ríos, y entonces tenemos las grandes civilizaciones de los ríos de aquella época, en el Nilo, Egipto, alrededor de los ríos de Mesopotamia, pues todas las civilizaciones que se fueron construyendo una tras otra, todas bajo la misma lógica, en esa región, en el Valle del Indo, de donde tenemos poca información, pero más o menos hace 5,000, 4,500 años aparece en Valle del Indo,
en China, en el valle del Yangtze y del Guangzhou, también más o menos hace 4,000 años. Entonces es cuando tenemos este fenómeno en donde pues todo parece indicar, lo hicimos en sistema 1, pues todo el mundo espantado con ese cambio climático, se agrupa alrededor de los ríos y esa agrupación no debe haber sido muy pacífica. Nuestra evidencia no es tan abundante como quisiéramos, pero todo indica que no fue pacífica. Y pasaron años, siglos, prácticamente un milenio para que nos volviéramos civilizados otra vez y empezáramos a construir estos códigos de los que hablamos en la última emisión, los códigos legales que trataban de ordenar la vida de estas comunidades. Volvimos a entrar a sistema 1 hace 3,200, 3,500 años. No está clara la razón todavía, pero tiene que ver con una gran movilización de poblaciones, en particular de la zona del Cáucaso, hacia distintas áreas en la meseta indoiraní, hacia la Anatolia, es decir, lo que hoy es Turquía, hacia el Mediterráneo, incluso invadiendo espacios de Egipto. Y estos grupos, pues otra vez en sistema 1, destruyeron cosas, tardamos un rato, y por ahí del 800 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, es decir, hace 2,600, 2,800 años, otra vez empezamos a pensar, fuimos construyendo sociedades, etcétera, y así hasta llegar a los días actuales. Y esto platicamos la emisión pasada acerca de estos códigos que fuimos construyendo y cómo van cambiando en los momentos de sistema 2. Quiero platicar con usted hoy acerca del sistema 1. ¿Cómo es el sistema 1? Me parece que las sociedades, cuando entran en sistema 1, tienen fenómenos que podemos interpretar en ese momento como conservadores, que parecen radicales, es decir, son cambios que nos llaman la atención porque es un cambio muy profundo según parece, pero en realidad lo que está intentando la sociedad en ese momento es hacerse más conservadora, regresarse a cosas que entiende. Recuerde usted, el momento de cambio a sistema 1 es una disonancia cognitiva, de forma que nuestra defensa es regresar a lo que entendemos, y aunque parezcan los cambios radicales, en realidad son conservadores. Como ejemplo, veamos lo que ocurre del siglo XVI para acá. En 1500, estos movimientos que parecen radicales, como es el Lutero, y después del Calvino y varios otros movimientos que en general llamamos protestantes, en realidad son profundamente conservadores. Es decir, lo que están tratando de hacer, aunque enfrentan a la iglesia y lo que usted quiera, es regresarse a algo que sea más fácil de entender, a esta fe, como se decía antes en la Iglesia Católica, fe de carbonero, una fe de crecimiento, de conocimiento prácticamente nulo, en donde la gente cree porque hay que creer. Y este es un movimiento profundamente conservador. Algo similar ocurre cuando el romanticismo, este movimiento que le comentaba yo, creo que debemos fechar su inicio en 1755, más o menos, corresponde a un movimiento también que parece muy radical, la transformación de una sociedad que está anquilosada. No, en realidad es conservador, vamos regresándonos a algo conocido, como Rousseau diría, al buen salvaje, a esta sociedad primordial, básica, en donde la gente puede vivir mejor. Lo mismo ocurre durante el siglo XX, estos movimientos estatalistas o totalitarios, el nacionalismo, el fascismo, el comunismo, parecen radicales y son en realidad muy conservadores. Es recuperar una vida comunitaria, nada más que en tamaño muy grande, para defendernos de el individualismo y del conocimiento que se había estado desarrollando en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, así son estos movimientos. Parecen radicales, pero en el fondo son profundamente conservadores. Segunda característica que me parece que tienen, todos estos movimientos parece que están uniendo a la gente cuando en realidad lo que buscan es separar. Otra vez, los conservadores buscan separarse de la iglesia en el fondo, aun cuando la idea se vende como la unidad de los verdaderos cristianos. Lo mismo ocurre con los románticos, vamos separándonos de los demás. Y
yo quisiera insistir, eso vimos en el siglo XX, movimientos que separan, no que unifican. Es curioso que el comunismo se vendía con la idea de esta unificación general que estaríamos haciendo, proletarios del mundo unidos, cuando en realidad lo que se trataba era de separar a la sociedad en clases y darle todo el poder a una de ellas. Y finalmente estos movimientos son colectivistas. Y en ese sentido parece que unen, por eso comentaba yo, lo que buscan es crear una colectividad que se mueva como si fuera una única cosa. Y en este sentido son anti-individualistas. Nuevamente el colectivismo propio del protestantismo, muy marcado frente a un cristianismo que era ya muy individualista en el siglo XVI. El colectivismo de los románticos y de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, el mismo fenómeno, y me parece que es totalmente evidente, en los movimientos totalitarios del siglo XX. Entonces, estos sistemas, estos momentos de sistema 1, le digo, parecen radicales, pero son conservadores, parece que unifican, pero en realidad separan y colectivizan. De forma que si esta interpretación es correcta, hoy tendríamos que estar viendo algo parecido. Deberíamos estar viendo fenómenos que parecen radicales, pero en realidad son profundamente conservadores. Y creo que eso vemos. Creo que eso es Donald Trump, creo que eso es Andrés Manuel, creo que eso es lo que estamos viendo en los países europeos. Por eso derechas e izquierdas extremas parecen igualarse, porque en el fondo son profundamente conservadoras, pero parecen radicales. No unifican, separan, aunque ellos dicen que están uniendo, están creando la cuarta transformación, o están haciendo a América grande otra vez, o están creando a esta nación que debió haber sido Cataluña desde siempre. Pues no, en realidad es un proceso separatista y colectivista, porque yo no puedo pensar de forma independiente si estoy dentro de esos grupos. Tengo que pensar como el grupo, y este fenómeno es muy claro. Es decir, usted, si está en el Partido Republicano en Estados Unidos en este momento, no puede tener un pensamiento independiente al del señor Trump. Y si usted en México participa cercano a Morena, pues no puede pensar de forma distinta a como piensa Andrés Manuel López Obrador, o en los hechos el movimiento en sí. De manera pues que tiene uno que actuar como parte de un colectivo y no como un individuo. Habrá quien crea que esto es una cosa buena, y yo no creo eso. Creo que cada vez que nos hemos movido en estas direcciones colectivistas, hemos tenido muchos problemas. Son movimientos esencialmente destructivos. Nos parecen naturales porque están dentro de este sistema 1, que es el sistema que compartimos con los animales. Entonces, en el fondo, pues sí, sentimos algo natural en movernos en eso, en formar parte de una manada, pues de un grupo, de un colectivo, en separarnos de otros que no se parecen a nosotros por la razón que sea, en parecer radicales, pero en el fondo ser lo más conservador posible. De manera que estaríamos ahorita moviéndonos justo en esa dirección. Y el paso al sistema 2 sería recuperar este individualismo, empezar a construir ideas verdaderamente radicales que parecerían conservadoras, es decir, es el espejo del sistema 1, y estos movimientos más universales pero que parecen dividir. Y esto creo que es importante comentarlo. El famoso neoliberalismo de los últimos 50 años, es decir, de 1968 al 2008, los 40 años que duró, es una forma de pensar que es radical, pero que la gente de izquierda la considera conservadora. ¿Por qué la considera conservadora? Porque dice, bueno, pues es que esta es la derecha. ¿Y por qué es la derecha? Pues porque no se parece a mí, que yo soy la izquierda. Bueno, pues así no se definen las cosas. Esto no creo que sea una forma inteligente, pero así es como se hizo. Y era un pensamiento radical, en el sentido de que la oferta de los neoliberales en los años 70 era, pues necesitamos regresar al individuo y olvidarnos de la colectividad, porque son los individuos los que construyen el futuro, son los que construyen el mercado,
y son los que construyen la democracia. Y ese fue el radicalismo de esos 40 años, democracia y crecimiento, cosa rara de ver en las sociedades humanas. En las sociedades humanas lo normal es ver colectivismo y estancamiento, y para eso pues está toda la historia de la humanidad, no es un fenómeno de hace un año o de una semana. Lo mismo en materia de universalismo, no hay nada más universal que los seres humanos, en donde todos somos absolutamente iguales, pero cuando uno construye alrededor de seres humanos que somos iguales en esencia pero diferentes en los hechos, nos acusan de dividir, porque dicen, es que estás pensando que somos distintos. Pues no es que esté yo pensando que somos distintos, creo que debemos considerarnos iguales para que entonces las diferencias de cada uno puedan desarrollarse ampliamente. Y en ese sentido, el tiempo del sistema 2 es individualista y no colectivista. En este momento, moverse en esa lógica del individualismo, de la universalidad y de la radicalidad del individuo, del mercado, de la democracia, pues es ir en contra de cómo están yendo todos. Y en consecuencia, pues uno recibe los golpes de todos. Pues así funciona este asunto, ¿no? Si fuera distinto, pues estaríamos en sistema 2, ¿no? Estamos en sistema 1 y en este momento la gente está en un modo emotivo, emocional, en un modo irracional, angustiados, nerviosos, por lo tanto más cercanos a la violencia, y este es un fenómeno que vamos a ir viendo que crece a nivel mundial. Y esto es lo que vemos mucho en las redes, usted lo puede ver en cada momento, estos estallidos de violencia verbal que afortunadamente en las redes pues se quedan en eso, en violencia verbal. Suelen ser molestos para algunos, con un poco de mala suerte pueden ser verdaderamente trágicos. Hay destrucción de personalidad, en realidad, para algunas personas esto ha llevado pues a echarles a perder la vida. No ha sido tan frecuente afortunadamente, pero es un fenómeno que ahí puede ver, y que creo que vamos a estar viendo cada vez más en la realidad. Y en la realidad ya no es una violencia solo verbal o de destrucción de personalidad, se puede volver una violencia física y de destrucción de personas. Creo que lo vamos a ver, yo quisiera que no fuera así, pero creo que lo vamos a ver, y creo que va a tardar un rato todavía en que logremos alejarnos de estas visiones colectivistas y recuperar el valor del individuo y la radicalidad de la transformación. Este proceso, si mis números están en lo correcto, pues va a requerir 20 años. No es un asunto que va a resolverse para mañana. No crea usted que vamos a deshacernos de Donald Trump y de sus efectos en la política y economía mundiales para mañana. Es muy probable que el señor no solo se quede en el poder el resto de esta administración que tiene, 2 años más, sino probablemente se reelija y se esté 6 años completos. A partir de ahora, los mismos 6 años en los que estaría López Obrador en la presidencia, van a estar divertidísimos, me imagino, esos años para todos nosotros, pero vamos a estar viendo lo mismo en otras partes. Va a tardar, pues, yo creo que vamos a tardarnos un rato en reconstruir estos discursos individualistas que nos permitan construir una sociedad mucho más racional, pacífica, próspera. Y pues en ese lapso de tiempo vamos a tener que estar aguantando estos procesos que le comento. No van a ser sencillos, pero sí me gustaría pues que quedara muy claro esto. Este sistema 1 en el que estamos hoy está impulsado por movimientos que parecen radicales pero son profundamente conservadores, que parece que quieren unificar cuando en realidad separan, y que son esencialmente colectivistas, es decir, aceptan a las personas que forman parte de un colectivo y que no se atreven a pensar de forma independiente. Todo aquel que piense de forma independiente debe ser atacado, de ser posible destruido, porque este pensamiento independiente no permite el funcionamiento del colectivo, no permitiría entonces la separación que ese colectivo está buscando, y no permitiría entonces
conservar lo que ese colectivo quiere conservar. De forma pues que estamos en este tiempo y así continuaremos un rato, pero creo que podemos ayudar a que esto cambie más rápido si vamos identificando esos pedacitos que realmente son radicales, aunque parezcan conservadores, que realmente unifican, aunque parezcan separar, y que son esencialmente individualistas. Ese es el momento de empezar a buscar estas cosas para empezar a conectarlas y poder construir este discurso que dé paso a una sociedad nueva, que sería ya en Sistema 2 una sociedad pacífica, constructiva, próspera. Pues que espero que nos toque verla. 20 años no es mucho, yo creo que sí lo aguantamos aquí, yo cuando menos eso espero, seguir estando aquí platicando con usted cada semana, si es posible, a través de estos micrófonos. Esto es Fuera de la Caja, esta fue la emisión número 16 y espero que nos sigamos viendo por aquí. Recuerde, se puede comunicar conmigo a través de macario@macario.mx, www.macario.mx o en Twitter @MacarioMX. Muchísimas gracias. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.